Noticentro 1, CMI. COVID ataca a Colombia. Récord de contagios y muertes desde cuando la pandemia comenzó. Hoy hubo más de 28,000 contagios y fallecieron 545 personas. Aglomeraciones en protestas callejeras, causa principal del pico de COVID, dice Organización Mundial de la Salud. Colombia tiene la tasa más alta de contagios en toda Sudamérica. Gobierno defiende reactivación del país en el punto crítico de la pandemia. Copadas UCI en Medellín, Cali y Bucaramanga. Bogotá está en el 98.88%. Vacunación récord en el país. Más de 300,000 vacunas diarias se aplican. Más de 5,000 empresas privadas empiezan a vacunar a sus trabajadores a fines de mes. Disturbios en Neiva. Bloqueada vía a Bogotá. Disturbios en Buga. 14 personas heridas. Bloqueada vía al llano por protestas y por derrumbe. Denuncian extorsión en retenes ilegales en Cali. Keiko Fujimori pelea favoritismo para elecciones presidenciales del domingo en Perú. Venezuela impide apertura de frontera. Escándalo en Venezuela. Maduro contrata por $60,000 cantante para su cumpleaños. Juez suspende uso de Venom, artefacto lanzador de bombas aturdidoras. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El COVID se ensaña con Colombia. Nuestro país reportó una cifra de contagios nunca antes vista desde el inicio de la pandemia. Más de 28,000 contagios se detectaron en las últimas 24 horas y se reportaron 545 muertes. Colombia superó este jueves las 90,000 muertes a causa de la enfermedad del COVID-19. Una cifra récord confirmó el Ministerio de Salud con 545 muertes reportadas. Los casos confirmados también fueron los más altos en medio de toda la pandemia. 28,624 contagios en solo 24 horas. Justamente el alcalde de Cartagena, William Daú, fue confirmado este jueves positivo para COVID-19. Los casos activos ya son 144,466. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá con 10,511, en Antioquia con 3,125 y en Cundinamarca con 2,661. Este ha sido el comportamiento de la pandemia en los últimos 4 días. El 31 de mayo, 23,177 contagios, 492 muertes. 1 de junio, 25,966 casos, 523 muertes. 2 de junio, 27,000 casos, 511 muertes. Hoy con 28,624 casos, 545 muertes. Estas cifras de contagios y de fallecidos reportadas hoy son las más altas en medio de toda la pandemia desde que llegó a Colombia en marzo del año pasado. Estos han sido los meses más críticos. Junio de 2020 con un promedio de 350 muertes y 11,000 contagios. Agosto de 2020 con un promedio diario de 400 muertes y 15,000 contagios. Enero de 2021 con un promedio de 450 muertes y 17,000 contagios. Mayo de 2021 con 500 muertes en promedio y 20,000 casos. Pues precisamente la representante de la Organización Mundial de la Salud para Colombia, Gina Tambini, aseguró que las aglomeraciones callejeras en el marco de la protesta popular han elevado el número de contagios y el ritmo de contagios a niveles preocupantes. No hay duda, para la delegada de la Organización Mundial de la Salud, Gina Tambini, el momento crítico que vive Colombia con los contagios y muertes por el COVID-19 tiene su origen en las aglomeraciones callejeras y que han afectado en su mayoría a gente joven. Es un virus que se transmite de persona a persona. O sea, el hecho de que estemos en un contacto cercano, menos de esos 2 metros o menos de ese metro que es la indicación para poder mantener ese distanciamiento físico, ahora con un mayor movimiento de la población. Y sí, claro, a nivel de las manifestaciones que han ocurrido en diferentes ciudades, pues hay una mayor exposición de las personas a este virus. Y sobre todo, pues las personas más jóvenes, donde se está ocurriendo, ¿no? En el grupo, sobre todo de 20 a 39 años, es donde se está presentando el mayor porcentaje de casos, de estos casos nuevos que ocurren y que son reportados en el día a día. Colombia tiene hoy una preocupante tasa de contagio. Una persona con el virus infecta a otras 2 personas. Es muy claro que la transmisión del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2,
está en un nivel alto. El indicador estratégico, que es el número reproductivo efectivo, que nos indica la capacidad de transmisión de este virus, está en estos días en 1.13. Una persona que tiene la infección transmite a más de una persona y por eso estos números que se han incrementado. La señora Gina Tambini dijo que la apertura en medio de la curva ascendente de contagios y de muertes es una decisión de las autoridades para equilibrar salud con reactivación económica. Y la Organización Panamericana de la Salud emitió un preocupante diagnóstico sobre Colombia. Dijo que es el país de Sudamérica que registra el mayor incremento de casos de COVID-19. En tan solo una semana, las infecciones en nuestra nación crecieron un 33%. La directora de la OPS se mostró preocupada por la evolución de la pandemia en algunos lugares de América, un continente que suma ya 67,5 millones de casos de coronavirus y 1,6 millones de muertos por la enfermedad. Al referirse a Colombia, que ya contabiliza 3,4 millones de infecciones y más de 90.000 muertes, encendió las alertas, pues es la nación con el mayor incremento de casos de COVID-19 en Sudamérica en la última semana. Colombia is reporting the highest rate of infections in South America, where new cases have nearly tripled in certain regions. Lo que preocupa ahora a la OPS sobre Colombia son dos variantes, la alfa y la gamma de Reino Unido y Brasil respectivamente, que ya se encuentran en el territorio y se propagan rápidamente. Según los datos del organismo, con respecto a la semana anterior, los contagios en el país crecieron 33% y las muertes 5%. Estas cifras se suman a la alerta de la OMS, que asegura que la situación de la región va en mala dirección, pues 6 de los 10 países con mayores tasas de mortalidad por COVID-19 en la última semana se ubican en Sudamérica, entre los que están Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil y Perú. Este último está entre las naciones más golpeadas, con la mayor tasa de mortalidad del mundo, con 561 decesos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, dijo que el gobierno nacional no desconoce que la reapertura de las actividades económicas y sociales se da en medio de un alto pico del contagio de COVID-19, pero aseguró que en las regiones hay medidas estrictas para evitar aglomeraciones. El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, en declaraciones a Noticentro 1 CMI, aseguró que lo que está presentándose hoy con los altos índices de contagio y de muertes por el COVID ocurrió hace 2 semanas debido a las aglomeraciones y a las alteraciones sociales de mayo, y advirtió que la reapertura de las actividades económicas y sociales tienen en cuenta tanto las regiones que están en alza como las que están en baja por la pandemia. En estas ciudades se podrán hacer estas aperturas e ir progresivamente. Adicionalmente, también se les marca el panorama para las ciudades que están hoy con ocupaciones superiores al 85% para que evolucionemos rápidamente. Y esto lo evolucionamos con todas las medidas de protección. No estamos diciendo ni desconociendo el momento real del país. Estamos en un pico complejo. Estamos en un pico complejo difícil y las ciudades con más ocupaciones del 85% y más tienen todavía medidas de prevención importante a nivel territorial, pero en todo el país recordar que tenemos que tener las medidas individuales. El viceministro Moscoso explicó que por eso el gobierno ha dictado medidas para las zonas donde hay una ocupación de UCI mayor al 85% y otras para donde están por debajo de esta cifra. El próximo martes 8 de junio, Bogotá reabrirá de manera general todas sus actividades económicas. La medida arranca en medio de un altísimo grado de contagios y de una alta ocupación de camas UCI en la ciudad. Pero ¿están de acuerdo los habitantes de la capital con esta apertura en medio del pico de contagios? Noticentro 1 CMI y el Centro Nacional de Consultoría realizaron una encuesta sobre el tema y estos son los resultados. Tras 15 meses de cuarentena general, cierres parciales, llegó el anhelado anuncio de la reapertura total de la ciudad. Y cuando se pensaba que la noticia despertaría campanas al viento y fuegos artificiales, la realidad es que los bogotanos se muestran cautos por la alta situación de contagios por COVID y la ocupación de camas de cuidados intensivos. Una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI en Bogotá revela que solo el 64% de la población está de acuerdo con la reapertura económica. A la pregunta, ¿usted está de acuerdo con la reapertura económica en Bogotá tomando todas las medidas de bioseguridad, a pesar de la alta ocupación de las UCI? El 64% respondió sí y el 36% dijo no.
En el sur de la ciudad, las opiniones están divididas. Jorge, que ahora podrá reabrir su bar hasta la 1 de la mañana, celebra la decisión. Lo de las camas UCI pues me parece muy delicado, obviamente, sí. Pero es que la verdad ya el gremio nocturno no aguantábamos más encerrado. Necesitamos también, porque nosotros también pagamos servicios, pagamos impuestos, arriendos, ¿sí? Doña Gloria, vendedora informal, por el contrario, piensa que aún no se debería reactivar la ciudad. No, señor, para nada. La verdad, estamos en un momento tan crítico que de pronto mucha gente no lo cree porque no le ha pasado. Pero desafortunadamente yo tengo familiares los cuales están delicados de salud a raíz del COVID. En el centro, los comerciantes también se encuentran divididos frente a la reactivación. Doña Diana, pese a que tuvo que cerrar un almacén por la crisis, llama al cuidado general y a mantener las medidas de bioseguridad. La economía nos dejó por el piso, o sea, no hay ventas, no hay nada, pero yo pensaría que también tenemos que cuidar la salud, porque lastimosamente el año pasado yo perdí a mi mamita y sé lo que se siente y es muy duro. Entonces yo pienso que aparte de esto, que bueno, que es lo que nos da el pan de cada día, están nuestros seres queridos. Sin embargo, para Karen es la mejor noticia. Pues yo considero la verdad que sí es el momento, porque ya llevamos mucho tiempo así, y no solo por nosotros, sino por muchos de nuestros compañeros que también han tenido como esos sub y bajas, algunos han tenido que cerrar, algunos han quebrado por la situación de la pandemia. Ella está entre el 64% de los que están de acuerdo con la reapertura. En todo caso, el distrito pidió no confundir la reapertura con la normalidad y llamó a reforzar el autocuidado hoy más que antes. Bogotá está a 5 días de reactivar plenamente su economía. Comercio, restaurantes y empresas se preparan para operar a partir del martes sin restricciones horarias. A partir del 8 de junio empezamos el proceso de reactivación, pero que nadie piense que volvemos a la Bogotá prepandemia. Las medidas de autocuidado no las vamos a poder descuidar. Aunque no habrá toque de queda ni ley seca, los bares y gastrobares que operarán hasta la 1 de la mañana solo podrán vender licor acompañado de comida. La comida va a seguir siendo acompañada con alcohol y el alcohol con la comida, si lo quieren hacer de noche, pero no solamente el trago. El 15 de junio se dará el primer paso para Bogotá 24 horas, con un piloto de carga y descarga de mercancía día y noche en la localidad de Fontibón. No queremos concentrar en un solo momento en el tiempo y en un solo lugar mucha gente. Entonces vamos a apostarle a esa Bogotá 24 horas con horarios extendidos y horarios no habituales. En Bogotá no habrá rumba, conciertos y discotecas no estarán autorizados y el fútbol sin público. Las unidades de cuidados intensivos en las principales ciudades del país siguen en su máximo nivel de ocupación. Los médicos piden extremar las medidas de bioseguridad. Las aglomeraciones generadas por las marchas tienen a Bogotá en colapso hospitalario. Las UCI cerraron este jueves al 98.8%. Solo quedan 27 camas para pacientes COVID. Bogotá en este momento está al 100% de la capacidad de las unidades de cuidado intensivo y está en colapso hace mucho tiempo. Hay pacientes críticos en cola. Hay cerca de 170 pacientes en espera a una unidad de cuidado intensivo en la ciudad de Bogotá. Si les hacen el ofrecimiento desde su EPS de que se puede trasladar el paciente a otra ciudad, por favor, acéptenlo. La capital ya ha trasladado 54 personas, la mayoría a Barranquilla. Tras la decisión de la alcaldía de hacer apertura económica total en Medellín, el Colegio Médico ve con preocupación que se haga esta reactivación justo en medio del cuarto pico COVID y en donde hay una alta ocupación UCI. Por esto piden extremar cuidados. Nos encontramos atravesando un pico por COVID-19 y las medidas de precaución son absolutamente necesarias. El nivel de ocupación UCI continúa en 97% y en la ciudad solo quedarían 10 camas disponibles.
Tanto la reactivación económica como los bloqueos que impiden el paso de medicamentos tienen preocupados a los gremios de la salud, teniendo en cuenta que en Cali de 876 camas UCI, el 98% están ocupadas, es decir, solo hay 17 disponibles. Tenemos que mantener de manera rigurosa las medidas de bioseguridad, el uso de los tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de las manos. En el Valle del Cauca, de 1.153 unidades de cuidado intensivo, solo quedan 25 y 790 están ocupadas con pacientes COVID-19. Bucaramanga sigue atravesando por uno de los momentos más difíciles de la pandemia. Y es que según los médicos de esta región, la desobediencia civil está pasando su factura. La ocupación llegó al 98,35%. Mucha gente hoy está sufriendo del COVID-19 y está falleciendo por el COVID-19 porque no encuentra camas, y aún los que están adentro también hay una alta tasa de mortalidad. Hoy se registró un nuevo récord de contagios en Santander desde el inicio de la pandemia, con 1.465 nuevos casos. La desobediencia civil está pasando su factura. La ocupación llegó al 98,35%. Mucha gente hoy está sufriendo del COVID-19 y está falleciendo por el COVID-19 porque no encuentra camas, y aún los que están adentro también hay una alta tasa de mortalidad. Hoy se registró un nuevo récord de contagios en Santander desde el inicio de la pandemia, con 1.465 nuevos casos. Colombia está en capacidad de aplicar más de 10 millones de vacunas al mes. A ese ritmo, el país lograría inmunizar a más del 70% de su población en 5 meses. Así lo explicó el presidente del gremio de la CPS, ASEMI, Gustavo Morales. Gustavo Moreno, presidente de ASEMI, la Asociación de Entidades Prestadoras de Salud, considera que con la vacunación diaria que ha alcanzado el país, le permite pronosticar que a más tardar en noviembre, los colombianos tendrán inmunidad colectiva frente al COVID-19. Si estamos vacunando más o menos 300.000 largos ciudadanos por día, quiere decir que cada 3 días estamos vacunando a 1 millón de personas. Por lo tanto, de nuevo, cálculo de servilleta, quiere decir que en 30 días habremos vacunado a 10 millones de personas. Por lo tanto, pues en 3 meses largo o 4 meses llegaremos a los 35 millones de vacunas. Ahora, las 35 millones de vacunas no nos dan todavía la inmunidad de rebaño porque muchas de esas vacunas requieren 2 dosis. Entonces hay que extender un poco ese tiempo, pero tampoco hay que duplicarlo porque también hay muchas que son solo de 1 dosis. El gremio de la CPS le pide a los colombianos que en lugar de hacer largas colas para la vacunación sin agendamiento, esperen el turno que les dará la empresa a las que están afiliados en salud. Y antes de terminar junio, el sector privado iniciará la vacunación gratuita de sus trabajadores. Más de 5.000 empresas pagaron alrededor de $50 millones por 2.500.000 vacunas. Así lo anunció el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. El gobierno y los empresarios acordaron una alianza público-privada para que sean vacunados contra el COVID-19 los trabajadores de más de 5.000 empresas del sector privado. Así lo anunció el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Claro, es una alianza público-privada plena. Nosotros le damos los recursos al FOME y el FOME, a través de la línea del gobierno, es quien hace la importación, la compra y la traída a Colombia. Nosotros nos encargamos de los gastos de la compra de la vacuna, de los costos logísticos de traerla, de administrarla y luego de además aplicarla. La vacunación comenzará dentro de 15 días para los trabajadores de las empresas que compraron las vacunas. En principio va a ser para los trabajadores, porque como usted puede ver, 2,5 millones de dosis alcanzas para un número limitado en este momento, entonces estamos planteando que sea solamente para los trabajadores. Es decir, que estas empresas no son solamente de la ANDI, menos de una quinta parte son las compañías de la ANDI, son empresas de todos los gremios, son empresas inclusive que no están agremiadas. Realmente la facilidad se puso o se ha puesto a disposición de todo el sector empresarial, de las pymes, de las empresas medianas, de ACOPI, de todas las empresas de todos los tamaños, y así es como se ha hecho. El costo para el sector privado será de más de $50 millones, cerca de 183.000 millones de pesos. En Neiva se registraron disturbios y el bloqueo de la vía que conduce al centro del país. 2 vehículos fueron incinerados. El presidente Duque lideró un consejo de seguridad en esa ciudad y el alcalde anunció esta noche la militarización. La
visita en Neiva al presidente Iván Duque generó graves disturbios en el puente Santander que comunica la capital huilense con el interior del país por parte de jóvenes manifestantes, quienes desde tempranas horas del día bloquearon la salida de la ciudad. Al mediodía, cuando la primera línea habilitó el paso vehicular, iniciaron los disturbios con efectivos del SMAT en la vía. Una tractomula y un bus de servicio intermunicipal fueron incinerados en el puente Santander. En las confrontaciones se registraron varios heridos graves y fue decomisada un arma de fuego por parte de los manifestantes. Las confrontaciones se extendieron durante toda la tarde hasta la Universidad Surcolombiana de Neiva, donde fueron atendidos varios heridos. El presidente Iván Duque adelantó en la capital huilense un consejo de seguridad ampliado con los gobernadores de Caquetá, Huila y Putumayo. Que los bloqueos son una agresión a los derechos de los ciudadanos. Los bloqueos son una afectación de los más vulnerables. Los bloqueos son una manera cruel de afectar a todo un país en un momento de reactivación. El presidente aseguró que se acelerarán más desbloqueos en todo el país y que se implementarán planes de prevención de bloqueos. Acelerar el proceso de desbloqueos. Ya hemos visto que en las últimas semanas son más de 570 bloqueos que han sido levantados con el accionar responsable de la fuerza pública. El mandatario anunció la financiación de nuevos proyectos para la ampliación del pie de fuerza y su infraestructura en varios municipios del sur del Huila y la judicialización de las personas relacionadas con actos vandálicos o bloqueos, la creación de los carteles de los más buscados y de la red de participación cívica con pagos de recompensas para las denuncias de los responsables de estos actos. Y también hubo fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en Buga, Valle del Cauca. 13 personas afectadas, especialmente por la inhalación de gases lacrimógenos y un policía lesionado, dejan los fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y quienes pretendían bloquear los sectores Palo Blanco, Aures y Puente Lechugas en Buga, Valle del Cauca. Hemos tenido dificultades en un sector conocido como Uninorte, donde varias personas que no hacen parte de la protesta pacífica, que sin duda son delincuentes, han afectado la movilidad, lanzando artefactos explosivos artesanales conocidos como papabombas, bombas molotov, entre otros, disparando con arma de fuego a nuestras unidades policiales y a nuestros soldados. Estas personas también de manera arbitraria, de manera totalmente delictiva, incineraron una motocicleta de una persona repartidora de domicilios. La situación permanece tensa, sin embargo los corredores viales están despejados con presencia de ejército y policía. 9:23 minutos y a esta hora permanece bloqueada la vía Bogotá-Villavicencio. Manifestaciones impiden el tránsito, pero además se suman otro tipo de circunstancias. Stig Luengas está en la vía al llano. Stig, buenas noches. ¿Qué es lo que pasa en este importante corredor vial? Compañeras televidentes, muy buenas noches. Los saludo hasta ahora en el kilómetro 85 de la vía Bogotá a Villavicencio. Este es el panorama a esta hora sobre la avenida principal, esta vía nacional que comunica a Bogotá con la capital del Meta. Varios manifestantes armaron algunos cambuches aquí sobre la vía y no permiten el paso vehicular ni a Bogotá ni hacia el departamento del Meta. Estos jóvenes dicen que se oponen a dar paso. Es la situación que se está presentando a esta hora. Una de las vías más importantes del país permanece bloqueada por manifestantes que se oponen a dar paso. Buscando generar, digamos, una presión, un traumatismo hacia la capital, ya que sabemos pues que el Meta es una despensa agrícola para el país. Afirman también que el bloqueo es indefinido. El bloqueo se mantiene, o sea, hasta el momento se mantiene el paro indefinido, o sea, no hay condiciones ni garantías para el levantamiento. Las consecuencias recaen directamente sobre los camioneros que transportan alimentos, semovientes, frutas, verduras, combustibles, entre otros. Uno se pone a analizar que pues está bien que la gente participe en el trabajo que están haciendo porque todo el mundo está reclamando, ¿no? Pero también afectan a otras personas que nos transportamos y trabajamos de esto. Yo por lo menos transporto personal de aquí para varios departamentos y me toca dar unas vueltas impresionantes y pagar doble peaje, transporte, comida, de todo porque los gastos se van doble. Ante esta situación se ven obligados a tomar la vía antigua que no se encuentra en óptimas condiciones. Los conductores aseguran que suben los costos operacionales. Es por ello que el precio final de los productos que transportan sube en Bogotá. Yo transporto ganado, afectado en tiempos, en consumo
demoras por la vía antigua. En el punto no hace presencia la fuerza pública, por lo que los jóvenes instalaron carpas, cambuches improvisados y hasta una cocina donde les preparan los alimentos. Hace pocos minutos la concesionaria Coviandina, encargada de esta vía principal, confirmó que la vía alterna que tienen los camioneros, que es la antigua vía al llano, se encuentra bloqueada por un taponamiento, un derrumbe que se presentó por las fuertes lluvias que se registraron durante el día. Y con estas imágenes me despido en vivo y en directo desde el kilómetro 85 de la vía Bogotá-Villavicencio, un bloqueo que completa más de 20 horas en este punto del país. Es la información con la cámara de Holman Maldonado, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Y entre tanto, las autoridades en Cali denunciaron que manifestantes de los bloqueos que hay por toda la ciudad están cobrando extorsiones de hasta 100.000 pesos a quienes necesiten transitar. Las autoridades en Cali han sorprendido a varias personas que aprovechan los bloqueos para poder extorsionar a los residentes, especialmente en el oriente de la ciudad. 2 hombres han sido capturados y un menor ha aprehendido por este delito. Había personas que tenían que ingresar a sus viviendas o a sus sectores de comercio, y para poder ingresar le exigían diferentes cuotas, como 5.000, 10.000, hasta 20.000. Hemos llegado hasta recibir denuncias por 100.000 pesos. También han decomisado grandes sumas de dinero que superan los 1.000 millones de pesos cuando eran transportados en vehículos particulares. Estamos verificando ese dinero hacia qué procedencia iba, hacia qué personas iba a pagar, presumiblemente también a todas las actividades del paro que se está viviendo acá en la ciudad de Cali. En la capital del Valle persisten al menos 9 bloqueos permanentes y 1 intermitente. Y en Bogotá la inseguridad no da tregua. En el mes de mayo subieron los registros de 6 delitos de alto impacto. Los que más preocupan son el hurto a personas y las lesiones personales. El hurto a personas sigue disparado en Bogotá. En el mes de mayo subió 51.7%, es decir, 7.721 personas fueron víctimas de este delito. El efecto boomerang se veía venir. Iba a aumentar el desempleo y la pobreza, factores de riesgo para que aumente la inseguridad. El hurto a celulares creció 45.7%, mientras en mayo del 2020 se reportaron 2.835 casos. Este año la cifra superó los 4.100. La alcaldesa niega que la ciudad se le salió de las manos, pero el incremento de violencia y criminalidad es evidente. Las lesiones personales pasaron de 1.003 casos a 1.552 en mayo, subieron 54.7%, el hurto a vehículos subió 30%, a motos 27% y los homicidios 13.7%. Los únicos delitos que mostraron una reducción en el último mes fueron el hurto a bicicletas y la extorsión. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, reveló los principales detalles del informe que entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del paro nacional. Pidió que la sesión con ese organismo internacional sea pública. El informe de la Defensoría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contiene 58 denuncias por asesinatos. En 20 casos la Fiscalía ya determinó que tienen una relación directa con las protestas y los demás están en verificación. El informe contendrá obviamente los gravísimos casos reportados de vulneración a los derechos humanos por exceso de algunos miembros de la fuerza pública, pero también describirá las afectaciones a derechos fundamentales ocasionadas por los bloqueos permanentes, por los hechos de vandalismo o por cualquier otro tipo de acto violento. El defensor le pidió a la Comisión Interamericana que la presentación del informe sea transmitida en directo al público en general. Nos interesa que se conozca la verdad sin sesgos de lo que está pasando en nuestro país. No historias parcializadas, imprecisas o mediadas por intereses de algunos grupos. Nos interesa que la comunidad nacional e internacional conozca con transparencia la situación que vive nuestro país y el impacto en materia de derechos humanos. La visita de la Comisión a Colombia empieza el próximo lunes. Una delegación de congresistas del Centro Democrático radicó hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decenas de pruebas sobre supuestos montajes en contra de la fuerza pública durante las protestas del paro nacional.
La comisión de 4 congresistas del Centro Democrático radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supuestas pruebas de manipulación de miembros que protestan en las calles desde el 28 de abril para dejar mal parada a la fuerza pública y hacerla ver como violadora de derechos humanos. Día por día de los hechos, los sucesos, desde el momento en que se anuncia este paro, que no es un paro sino una toma narcoterrorista. Trajimos evidencia de 180 noticias falsas, donde se muestra cómo la fuerza pública supuestamente viola derechos humanos y cuando se sigue el video se ve que es un montaje. Insistieron ante la Comisión de Derechos Humanos los miembros del Centro Democrático en que lo que sucede en Colombia es un plan orquestado estratégicamente para las elecciones de 2022 y auspiciado por países vecinos. Y por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, reveló que hay 156 investigaciones contra miembros de la fuerza pública por presunto exceso en el uso de la fuerza en el marco de las protestas. El ministro de Justicia alertó por el hacinamiento que está generándose en las cárceles del país por las capturas de personas que han alterado el orden público en 37 días de paro nacional. Reseñó también el ministro los procesos que se han abierto contra los integrantes de la fuerza pública involucrados en procesos por presuntas actuaciones irregulares en las protestas. Hay investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la Nación y también la Procuraduría. Hasta el 27 de mayo iban 156 investigaciones en contra de miembros de la fuerza pública por presuntos desmanes. El ministro inauguró en Barranquilla el primer stand que se abre en el país de la marca Libera Colombia, que comercializa los productos elaborados por los privados de la libertad en las diferentes cárceles del país. Sin acuerdo, concluyó una nueva reunión del Comité Promotor del Paro y el gobierno. Los bloqueos siguen siendo uno de los puntos álgidos para lograr avanzar en una negociación. Tras 12 horas de reunión entre el Comité del Paro y el gobierno, no se logró avanzar hacia el inicio de la negociación del pliego de emergencia. Sin embargo, hubo avance en 16 de los 30 puntos sobre garantías de la protesta social. Tenemos acuerdo sobre 16 y eso va en el sentido de la urgencia que hemos encontrado. Hemos tenido la oportunidad de reiterar la preocupación que tiene el gobierno del presidente Iván Duque respecto de los bloqueos. Grandes discrepancias. El primer tema, el no involucramiento de las fuerzas militares en las protestas. 2, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas. Mañana se volverán a reunir para tratar de destrabar la negociación. Y el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, solicitó al gobierno un plan de reparación para las empresas afectadas por el vandalismo y los bloqueos durante el paro. La carta enviada por el comercio organizado al presidente Iván Duque propone alternativas para reparar a las empresas y a los puertos afectados por los actos de vandalismo y los bloqueos durante el paro nacional. FENALCO pide garantías y protección a la propiedad privada, además descuentos en los aportes que las empresas realizan en los muelles, hoy en $40 millones. Los altísimos costos de bodegaje y las multas que se están incursionando por no poder sacar la mercancía están prácticamente quebrando a miles de empresas en Colombia. El dirigente señaló que se requiere de la voluntad de todas las partes para minimizar los efectos sobre la economía. Duras críticas lanzó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a las tomas de las ciudades anunciadas por el Comité Promotor del Paro y que se programaron para el próximo 9 de junio. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la toma a la capital, anunciada por el Comité de Paro para la próxima semana. De manera que yo quiero hacerle un llamado al gobierno nacional, al Comité del Paro. Lo que necesitamos no son tomas de Bogotá, lo que necesitamos son tomas de decisiones, de diálogo, de acciones concretas, de empleo, de educación, que es lo que los jóvenes en las calles con razón reclaman. La mandataria se refirió a la toma en medio del anuncio para construir un nuevo edificio de ingeniería en la Universidad Distrital. La toma a Bogotá está programada para el próximo miércoles 9 de junio. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, fue recusada para que no emita conceptos sobre la demanda que cursa en la Corte Constitucional contra el Código Electoral.
Nicolás Avendaño, uno de los encargados de revisar el proyecto de ley por el cual se expide el Código Electoral, interpuso un recurso ante la Corte Constitucional para que no recibiera el concepto de Margarita Cabello. Y realiza el monitoreo. Según Avendaño, en este video del 18 de marzo de este año, del Registrador Nacional del Estado con la Procuradora General, Cabello habría incurrido en una falla al expresar su apoyo previo al Código Electoral. En los procesos judiciales y aún en los nuestros, ¿no? Virtualmente la identificación digital, para tener claridad de que el que dice ser sí es. Luego de que el registrador Alexander Vega explicara sus bondades. Todo eso se lo vemos a las bondades del nuevo Código Electoral, todo eso que va a ir organizado en el Código Electoral. Esta prueba quedó en manos del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez. Medellín será un distrito especial de innovación, tecnología y ciencia, según una reforma constitucional aprobada en último debate en el Congreso de la República. Con la decisión que tomó en último debate la plenaria de la Cámara de Representantes, 8 debates por ser reforma constitucional, Medellín deja de ser municipio y pasa a ser distrito especial de innovación, ciencia y tecnología. Esto es una gran oportunidad para Medellín, para Antioquia y para Colombia, para generar desarrollo, empleo de calidad, educación de calidad, desarrollo de capital humano. ¿Qué va a permitir este distrito de ciencia, tecnología e innovación? Va a permitir que Medellín se convierta en un valle del software. Esto incluye a todos los municipios del área metropolitana que van a recibir los mismos beneficios. En Colombia son varios los distritos: Bogotá, Distrito Capital; Medellín, Distrito Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología; y, por ejemplo, Santa Marta, Distrito Turístico. El Comité Consultivo de la Regla Fiscal insistió al gobierno en la urgencia de adelantar una reforma fiscal para el pago de la deuda y garantizar los recursos de los programas sociales. Este jueves se reunió el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, en la que se evaluó el estado actual de las finanzas públicas del país. Allí se concluyó la urgencia de una reforma fiscal, la cual debe representar un punto del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 12 billones de pesos. Se mantiene una preocupación por la situación fiscal de cara a la presentación del marco de mediano plazo y se hace un llamado para que se garanticen los recursos necesarios que den confianza a los inversionistas y mercados internacionales. La reforma que debería ser aprobada en el muy cercano futuro, consistente con las necesidades y posibilidades de la coyuntura económica, social y política, y las medidas adicionales que sean necesarias en el mediano plazo. El gobierno sigue trabajando en consensos para la construcción del proyecto de reforma fiscal. El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, aseguró que es urgente hacer una reforma al régimen público de pensiones en Colombia. Dijo que este tiene un déficit de 48 billones de pesos. Durante la clausura del 14º Congreso de Asofondos, su presidente Santiago Montenegro aseguró que el panorama para las pensiones públicas es desolador, pues representa un déficit de 48 billones de pesos, que lo hacen insostenible. Tan bajas las pensiones públicas representan un déficit gigantesco que alcanza más de 4 puntos del Producto Interno Bruto. Tenemos que seguir fortaleciendo las pensiones voluntarias para aquellos que tienen una mayor capacidad de ahorro y quieren cubrir mejor los riesgos de su vejez. Santiago Montenegro insistió en que el sistema pensional necesita cambios para hacerlo sostenible. Se están incrementando cotizaciones, se está aumentando la edad de jubilación y se está reduciendo la tasa de reemplazo, y aún con esos ajustes paramétricos, los déficits pensionales de los gobiernos continuarán creciendo. Santiago Montenegro reiteró que los fondos de pensiones estudian invertir 10 billones más para ayudar a la reactivación económica del país. El Ministerio de Agricultura reglamentó la ley de alivios financieros para el campo colombiano. Se movilizarán recursos por más de 1 billón de pesos. A través del decreto 596, el Gobierno Nacional reglamentó la ley de alivios financieros para el campo colombiano, iniciativa que entrega una serie de beneficios para los morosos del sector. Se gestionará una cartera de 1.1 billones de pesos para deudas del 30 de noviembre de 2020 hacia atrás. Se espera llegar a más de 250.000 productores de diferentes sectores del agrocolombiano. La ley, que fue aprobada recientemente en el Congreso de la República, permite acuerdos de recuperación y saneamiento en cartera. En plazos de 4 años se suspenden los cobros judiciales y habrá condonación de tasas de interés. De igual manera, se mantendrá la compra de la cartera a través del Fondo de Solidaridad Agropecuario administrado por Finagro. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,82% a 1.258 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió con una valorización de 2,56% a 400 pesos. La acción del Banco AB Villas fue la que más bajó con una pérdida de 2,75% a 4.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 21.000 millones de pesos con una variación positiva de 0,13% a 22.700 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.657 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.640 pesos y la venden entre 1.690 pesos. Un euro cuesta 4.439 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.57 centavos. El azúcar se transó en 17,38 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68.95 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71.36 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.360 pesos. La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori, recortó distancia con su contendor. Ahora está cerca del empate técnico con el izquierdista Pedro Castillo, quien además se ha visto envuelto en una controversia por haber hecho unos comentarios machistas. Y además, el fundador de su partido, Perú Libre, Vladimir Cerón, le fue abierta una investigación por presunto lavado de activos. A unos días de la segunda vuelta presidencial en Perú, la contienda se aprieta mientras aumenta la incertidumbre en medio de una fuerte polarización, cuando el promedio de las últimas 4 encuestas reflejó que el candidato izquierdista Pedro Castillo tiene el 50,4% de la intención de voto, apenas 0,7 puntos sobre la derechista Keiko Fujimori, que tiene el 49,7% de los apoyos, gracias a que recortó una fuerte distancia al presentarse como la alternativa al caos frente a los miedos que levanta Castillo. Lo cierto es que ambos candidatos llegan en un virtual empate técnico, aunque el representante de Perú Libre se encuentra en medio de la polémica debido a algunos comentarios machistas durante sus mítines y después de que al fundador de su partido, Vladimir Cerrón, la justicia peruana le abrió una investigación por presunto lavado de activos. Estados Unidos reveló que compartirá 80 millones de vacunas al exterior. El plan es donar inicialmente 25 millones de dosis, de los cuales el 75% será destinado a países de América Latina. Después de meses de deliberación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalizó su plan para distribuir millones de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo. Donará más de 80 millones de vacunas. Sin embargo, de esos 80 millones, solo serán compartidos 25 millones de dosis de las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Las 60 millones de vacunas restantes de AstraZeneca por el momento continuarán almacenadas, pues aún no cuentan con la autorización de la FDA. De las 25 millones de dosis, 19 millones serán distribuidas a través del mecanismo COVAX de esta manera. 6 millones para 7 países de América Latina y el Caribe, incluido Colombia. 7 millones para Asia y 5 millones para África. Los otros 6 millones de dosis serán distribuidos entre Canadá, México, India y Corea del Sur. 2 niños que escaparon de un hogar de adopción desencadenaron un tiroteo con la policía en la Florida. Los menores de edad ingresaron a una vivienda, sacaron un fusil AK-47, una escopeta y 200 municiones. Una niña de 14 años terminó en un hospital herida de bala por la policía tras haber escapado de un hogar para menores junto a otro menor de 12 años y haber abierto fuego contra los agentes que los buscaban. Esto después de que irrumpieron en una casa y se armaron con una escopeta y una AK-47, además de 200 municiones del propietario de la vivienda. Los menores iniciaron el tiroteo que se prolongó durante varias horas, dado que los oficiales hicieron todo lo que pudieron para reducir la escalada en la que estos niños casi pierden la vida. Ambos enfrentan cargos por intento de asesinato y robo a mano armada y también destrozaron la decoración de la casa con un bate.
Indignación generó en Venezuela el pago de $60.000 por parte del gobierno de Nicolás Maduro a un famoso cantante dominicano quien participó en el festejo de cumpleaños del presidente de Venezuela en 2020. Esta modesta serenata. La oposición venezolana denunció que el mandatario Nicolás Maduro pagó $60.000 al cantante dominicano Bonnie Cepeda por su actuación en el 58 cumpleaños de Maduro el pasado 23 de noviembre. El rechazo de la oposición se produjo después de que el propio Cepeda, también viceministro de Cultura de República Dominicana, revelara el dato durante una entrevista. $60.000. Y la indignación es tan grande porque el sueldo mínimo en esa nación no supera los $2 mensuales. La fiesta fue ampliamente criticada en Venezuela porque el mandatario llevó al país varios artistas extranjeros, entre ellos Cepeda, en plena pandemia, aun cuando las fronteras estaban muy restringidas para el resto de ciudadanos. 2 personas muertas y 4 heridas dejó el derrumbe de un edificio en una favela de Brasil. En el barrio Río das Piedras, ubicado al occidente de Río de Janeiro, Brasil, un edificio residencial de 4 pisos se derrumbó. Entre los escombros fueron rescatados 4 adultos con vida, mientras que los cuerpos sin vida de una niña de entre 2 y 3 años y su padre fueron encontrados luego de 7 horas de búsqueda. Entre los heridos se encuentra la madre de la niña fallecida, que resistió unas 6 horas dentro de los escombros antes de ser rescatada. 6 equipos de bomberos y ambulancias se desplazaron hasta el periférico barrio y trabajaban en las labores de búsqueda y rescate desde esta madrugada. Pese a desconocerse las causas del derrumbe, las autoridades no descartan que el predio sea una construcción irregular. El expresidente cubano Raúl Castro cumplió 90 años y esto apenas unas semanas después de retirarse de la vida política cuando se le vio en buen estado físico pese a las constantes especulaciones sobre su estado de salud. Castro, una figura fundamental de la revolución cubana, todavía cuenta con voz y voto en las decisiones estratégicas del país, sobre las cuales le seguirá consultando la nueva cúpula liderada por el presidente Miguel Díaz-Canel, su sucesor y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que no lleva el apellido Castro. Rusia anunció que eliminará el dólar de su Fondo Nacional de Inversión y que pasará todo a euros, a yuanes y a oro. Pese a que la proporción de la moneda estadounidense es del 35% en el Fondo de Bienestar Nacional de Rusia, esta nación convertirá $119.000 millones en activos líquidos con el objetivo de reducir su dependencia del dólar, aunque se llevará a cabo dentro de las enormes reservas del Banco Central, por lo que su impacto en el mercado será difícil de rastrear. Mientras Moscú suplirá el hueco que deje la eliminación del dólar con un incremento del euro y del yuan hasta del 40 y el 30% respectivamente, y la inclusión del oro por primera vez, que representará el 20% en este fondo que mantiene los ahorros de los ingresos petroleros de Rusia por encima de un precio de corte y se utiliza para ayudar a compensar los déficits cuando el mercado cae por debajo de ese nivel. Un grupo de científicos de un consorcio internacional reveló que secuenció por primera vez todo el genoma humano. Tras 21 años de investigación, el denominado consorcio T2T publicó la primera secuencia verdaderamente completa de un genoma humano, que es el manual de funcionamiento de las células y está compuesto por 3.055 millones de nucleótidos, las letras químicas con las que está escrito el libro de instrucciones de una persona, como para que, por ejemplo, una neurona del cerebro sepa transmitir un pensamiento. El descubrimiento es considerado como un gran avance por científicos, dado que por primera vez tener todo el genoma servirá para comprender mejor cómo funcionamos y hasta diseñar fármacos de precisión que ayuden a combatir distintas patologías. Hay otra noticia, un juez de Popayán suspendió el uso del lanzador múltiple de gases lacrimógenos usado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido como Venom. Este es el cuestionado lanzador múltiple de gases lacrimógenos que está usando el SMAT para dispersar los disturbios de las últimas semanas. Un juez de Popayán ordenó la suspensión inmediata de este aparato en la ciudad, a fin de evitar que sea disparado de forma directa sobre los marchantes. El juez falló una acción de tutela interpuesta por 2 habitantes de la capital del Cauca. Que se cumplan los protocolos, que en la elaboración de los protocolos
no se violen o no, se busque no violar los derechos humanos de los y las manifestantes, como se ha visto en reiteradas ocasiones aquí en la ciudad de Popayán, con el uso indiscriminado de esta arma. La policía no podrá volver a usar el Venom hasta que elabore un protocolo e instruya a todos los agentes del SMAT sobre la forma de manipularlo. Se capacite e instruya con fundamento en el protocolo para su uso correcto. El Ministerio de Defensa impugnará este fallo. Muy buenas noches. Infortunadamente los bloqueos siguen afectando de manera extrema al país. Por eso he vuelto a llamar al señor ministro de Defensa, el doctor Diego Molano, para plantearle la situación. Señor ministro, muy buenas noches. Hay bloqueos en la Panamericana, en Neiva con incidentes, en Ocaña, en Cali, en Buga, en Villavicencio, la entrada a Bogotá. ¿Qué hacer, señor ministro? Yamil, la fuerza pública avanza en recuperar las zonas que han sido afectadas por bloqueos. En la primera semana se dieron más de 800 bloqueos, la semana del 28 de abril. A lo largo de este periodo de tiempo han venido disminuyendo el número de bloqueos. Por supuesto, hay algunos individuos que buscando afectar la estabilidad generan bloqueos, como lo que sucedió hoy en Neiva, en Puente Santander, donde un grupo de estos grupos buscaron afectar un puente, pero inmediatamente intervino el SMAT para garantizar la movilidad. En el caso de la vía panamericana en Buga, nos faltaba un punto para lograr consolidar toda la movilidad de la vía panamericana. El SMAT de la policía hizo intervención para recuperar 4 puentes que están sobre esa vía. Ha sido una confrontación fuerte porque estos grupos de bloqueadores han buscado retomar esos puntos, pero la policía se ha mantenido con el apoyo, por supuesto, del ejército para garantizar esa libre movilidad. Cuando se han dado algún tipo de bloqueos en Cundinamarca, en Faca, interviene la fuerza pública, la policía, para garantizar la movilidad. Si bien es cierto, se han presentado esos bloqueos hoy, en su mayoría son intervenidos y se garantiza la movilidad y seguiremos haciéndolo. Pero entonces, señor ministro, hoy hubo heridos en Neiva, heridos en Cali, es decir, la orden es, ¿se despejan las vías públicas a las buenas o a las malas? Yamil, es que un bloqueo es un delito que afecta derechos de los demás colombianos. Lo que no puede ser es que en un punto como el caso de Caquetá, hoy está bloqueado en su producción agrícola, en la sacada de los productos lácteos como el queso, en la afectación que puede tener la ganadería debido a un bloqueo. Ya no hay más espacio para hacer algún tipo de concertación o diálogos. El objetivo es desbloquear a Colombia y garantizar una libre movilidad. Estamos hablando de la libertad de los colombianos. Aquí lo que se requiere es una acción contundente por parte de nuestra fuerza pública para garantizar esa libre movilidad. Ese es el propósito y lo estamos haciendo con estricto apego a la ley. Sí, una encuesta que nosotros divulgamos hace 3 días, señor ministro, del Centro Nacional de Consultoría, mostró que el 90% del país, 90%, está en contra de los bloqueos. Entonces le repito la pregunta de otra manera. ¿Los bloqueos se solucionarán con diálogo o con la intervención drástica del ESMAD? Está claro que la función de la fuerza pública es garantizar la libre movilidad. En muchos sitios, gracias al trabajo de alcaldes, gobernadores, se han permitido desbloqueos y esos son bienvenidos. Allí estará la fuerza pública para garantizar que continúen esos desbloqueos. Pero allí donde permanezcan bloqueos, actuará con toda contundencia nuestra fuerza pública, porque están atentando contra la libertad de los colombianos. Mire, señor ministro, la pregunta final es esta. Un juez de Popayán prohibió hoy la utilización de un lanzador de artefactos
aturdidores que se llama Venom. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a ocurrir? Yamid, es muy importante entender que en estas manifestaciones más de 11.000 actividades de manifestación pacífica se han dado y las ha acompañado la fuerza pública. Pero desafortunadamente se han presentado más de 1.300 incidentes violentos de vandalismo en donde es necesario que la policía intervenga con el SMAT porque se afecta la convivencia y la seguridad. En ese sentido, la fuerza pública hace uso de armas menos letales que permitan disipar grupos de violentos que afectan con piedras, tomas de entidades, bombas molotov, incendiarias, que han llegado inclusive a destruir una unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, como el caso de Popayán. El Venom es un aparato eléctrico que permite hacer el lanzamiento de gases lacrimógenos a larga distancia para poder disipar a estas turbas que están atacando o que están desarrollando acciones violentas. Por lo tanto, pues impugnaremos esa decisión porque aquí hay un principio de uso de la fuerza legítima del Estado con unas acciones violentas que afectan al resto de los colombianos. Y esto es un arma menos letal y por supuesto se utiliza cuando hay violencia y se afectan derechos de otros colombianos y en esa medida los protocolos establecidos para la policía permiten el uso de esas armas no letales que inclusive son verificadas por las entidades de control antes de que salgan a hacer operación la policía. Pero señor ministro, la orden del juez, es decir, la orden de suspensión de prohibición de la utilización de ese artefacto, ¿se respetará mientras ustedes recurren o apelan? Acudiremos a todas las vías legales para no permitir la aplicación de esa norma, porque lo que aquí es claro es que la fuerza pública debe tener la posibilidad de uso de armas menos letales. Lo que no puede permitirse es que unas turbas violentas utilicen piedras, utilicen bombas incendiarias, incendien a los CAIs, a las unidades de reacción inmediata, tengan tentativas de homicidio, de encerrando a 10 policías dentro de un CAI, como lo vemos en el CAI La Aurora, y el Estado no puede actuar. El monopolio de las armas lo tiene la fuerza pública y en este caso son armas no menos letales, son menos letales que son utilizados por muchas fuerzas de policía en el mundo, no solo en Colombia, los utiliza la policía de Nueva York, la utiliza la policía de Washington, la utilizan en Francia también. Es decir, señor ministro, la orden del juez no será atendida y el Estado, el gobierno, recurrirá a todos los instrumentos legales que estén a su alcance para no atender la orden. ¿Así es? Haremos la impugnación como corresponde a un proceso legal y como nos corresponde como funcionarios públicos. Señor ministro, muchísimas gracias por atender esta comunicación. Mil gracias, doctor Rombolano. Y a ustedes, televidentes, gracias, ministro, muy querido. Y a ustedes, televidentes, muy amables por su sintonía. Y los invitamos a continuar aquí. El Noticentro 1, CMI.